La semana pasada, el hermano Andrés estuvo compartiendo un pasaje en donde ya directamente habíamos pasado del ministerio público del Señor a su intimidad con sus discípulos. Vimos que Judas ya había salido de la escena para traicionarlo. Jesús había anunciado que Judas lo iba a traicionar. También vimos que Jesús anuncia la negación de Pedro ante la multitud. Y en estos pasajes que vamos a ver hoy, vamos a ver algo que la verdad en mi corazón impactó muchísimo, porque sabemos todo lo que depara en la vida de Cristo a partir de las próximas horas, que es su muerte y su resurrección. Los pasajes que tocamos hoy son del capítulo 14 del Evangelio según Juan, capítulo 14, del versículo 1 al versículo 17. Voy a leer la versión, Nueva Traducción Viviente. Juan, capítulo 14, del versículo 1 dice lo siguiente: No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el lugar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre, quién es mi Padre, perdón. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me aman, los que me han visto, perdón, los que me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que le muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Versículo 12. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Versículo 15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Estamos a pocas horas de que Jesús sea traicionado por Judas. Judas ya había salido de la escena y solo quedaban 11 de los discípulos del Señor. Es una escena en donde la intimidad ocupa cada rincón del aposento alto. Hay incertidumbre, hay confusión y a su vez encontramos un sentimiento acompañado por acontecimientos recientes. Esos sentimientos es angustia. En Lucas capítulo 22, versículo 12, leemos que Jesús tenía muchos deseos de pasar la última Pascua con sus discípulos. Y es en esta misma escena que anuncia que uno de sus discípulos lo iba a traicionar. Otro de sus discípulos lo iba a negar 3 veces y a su vez estaba cerca la hora de su muerte.
En el capítulo 13, versículo 21, Juan describe a Jesús con angustia cuando informa que uno de los suyos lo iba a traicionar. En estos pasajes podemos ver la humanidad de Cristo, un Cristo sentimental, un Cristo con sentimientos de aflicción debido a la presión que le rodeaba en las circunstancias. Ahora, en el Antiguo Testamento tenemos una situación similar. En Jueces, capítulo 11, leemos la historia de Jefté. Jefté era uno de los jueces que estaba liderando el ejército de Israel y antes de luchar contra los amonitas hizo un voto al Señor. El voto consistía en que si Dios le daba la victoria, él le iba a entregar la primera persona que iba a recibirlo cuando vuelva a su casa. ¿Y qué sucedió? Dios le dio la victoria. Jefté, junto con el ejército de Israel, arrasó a los amonitas. Jefté iba a entregar a la primera persona que salía a recibirlo y esa persona fue su hija. Dios le dio la victoria y al regresar a su casa, quien salió a recibirlo tocando una pandereta y danzando alegría fue su hija. Jefté no tenía más hijos, no tenía más hijos varones, no tenía más hijas mujeres, tenía una sola hija. Y esa hija iba a terminar siendo un sacrificio. ¿Cuál fue la respuesta de esa única hija? Lo leemos en Jueces, capítulo 11, perdón, versículo 36 al 37. Jueces, capítulo 11, versículo 36 al 37 dice lo siguiente. Y ella le dijo, Padre, si hiciste un voto al Señor, debes hacer conmigo lo que prometiste, porque el Señor te ha dado una gran victoria sobre tus enemigos, los amonitas. Pero antes, permítame hacer una sola cosa. Déjame subir a deambular por las colinas y a llorar con mis amigas durante 2 meses, porque moriré virgen. La única petición que hizo la hija de Jefté a su padre fue pasar el tiempo que le quedaba con sus amigas. Le quedaban 2 meses. Quiso compartir su angustia, quiso compartir su aflicción, la tristeza que le estaba devorando el alma, la quiso compartir con aquellas personas que pensó que le podían dar consuelo. Iba a ser sacrificada en poco tiempo y era ella quien necesitaba consolación. Era ella quien necesitaba ánimo, pero le quedaban 2 meses. Cristo solamente tiene unas pocas horas, no tiene 2 meses. Y esas pocas horas las quiso pasar con sus amigos, las quiso pasar con sus discípulos. Pero hay algo diferente, hay algo que difiere entre el relato de la hija de Jefté con Cristo. Hay algo que en la historia de la hija de Jefté que no existe. Y lo vemos en el versículo 1 del capítulo 14 de Juan. Jesús le dice a sus discípulos, no dejen que el corazón les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. La hija de Jefté necesitaba consuelo, pero en el caso con Cristo era al revés. Él estaba consolando a sus discípulos. La hija de Jefté era la víctima y ella era la que necesitaba ánimo. Cristo estaba a punto de ser traicionado, a punto de que todos sus discípulos se dispersen, de dejarlo solo en la cruz. El único que iba a estar con él era Juan, y sin embargo, él les da ánimo. Son los discípulos de Cristo quienes necesitan consolación. Ellos están afligidos porque a partir de ese momento a Cristo no lo iban a ver más, no iban a ver más a su Señor, no iban a tener más comunión con Él. Pero Cristo, con un amor hacia los suyos, les expresa esta declaración con una sensación de paz sublime para ministrar los temores de ellos. No se angustien, no permitan que la aflicción toque su corazón. Reina Valera dice, no se turbe vuestro corazón. A su vez, Cristo también dice, confíen en Dios y confíen también en mí. Hermanos, no tenemos a nadie más en quien confiar. No existe en la tierra ni en todo el universo alguien en quien podamos encontrar consolación. No existe nadie en donde nosotros podamos encontrar consuelo. Fuera de Dios, fuera de Cristo, no existe
nada en quien podamos descansar. No hay persona en ningún lugar de la existencia en quien no nos dé la paz que nos da Cristo. Hoy Lucas hablaba de que íbamos a implementar nuevos himnos en la iglesia y oro a Dios para que sea uno de mis himnos favoritos, que es Cariñoso Salvador, que varias veces lo he dicho. Y este himno, uno de sus párrafos dice, Cristo, encuentro todo en ti y no necesito más. Y un verso anterior dice, solamente en ti, Señor, puedo hallar consuelo y luz. Hermanos, fuera de Cristo no hay nada. Fuera de Cristo no tenemos nada. Pero sin embargo tenemos un consuelo. ¿Y cuál es el consuelo que hallamos en Cristo? ¿Qué promesa nos da para que nosotros podamos confiar en Él ciegamente? En primer lugar lo vemos en el versículo 2. En el lugar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Cristo nos prometió que íbamos a habitar en la eternidad con Él. En Mateo capítulo 7, versículo 14, Cristo mediante el Sermón del Monte nos revela que para llegar al cielo hay que caminar por un camino angosto y hay que entrar por una puerta estrecha. Pero una vez que lleguemos al cielo, una vez que entremos en la eternidad con Él, hay lugar más que suficiente. El cielo es la casa del Padre, es la eternidad, es la gloria. Y Cristo nos prometió que nos está preparando un lugar allá. Este lugar está descrito en Apocalipsis capítulo 21, del versículo 10 al versículo 27. No se preocupen, yo no lo voy a leer todo. Apocalipsis capítulo 21, versículo del 10 al 27 dice lo siguiente. Así que me llevó en el espíritu a una montaña grande y alta, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios. Resplandecía de la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, como un jaspe tan transparente como el cristal. Versículo 18 dice, la muralla estaba hecha de jaspe, y la ciudad era de oro puro y tan cristalino como el vidrio. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras, cada una adornada como con una piedra preciosa. La primera con jaspe, la segunda con zafiro, la tercera con ágata, la cuarta con esmeralda, la quinta con ónice, la sexta con cornalina, la séptima con crisólito, perdón, la octava con berilo, la novena con topacio, la décima con crisoprasa, la undécima con jacinto y la duodécima con amatista. Las 12 puertas estaban hechas de perlas, cada puerta hecha de una sola perla, y la calle principal era de oro puro y tan cristalino como el vidrio. Al cielo se lo compara con un paraíso, se lo compara con el seno de Abraham y con una ciudad gloriosa que desciende desde el cielo. Se la describe con calles de oros, con cristales transparentes, lleno de toda clase de piedras preciosas y un ambiente de gozo perpetuo y sin fin. Pero hermanos, no son las piedras preciosas lo que a nosotros nos va a dar consuelo, no son las calles de oro. ¿Sabe quién nos va a dar consuelo en la eternidad? Ver el rostro de Dios, habitar con Cristo. Eso es lo que nos va a dar consuelo. El mayor gozo del cielo será contemplar el rostro de Dios, ver su gloria, su majestad, habitar en la eternidad y cantarle santo, santo, santo con todos los escogidos. Cristo murió para que nosotros gocemos de esa bendición eterna. Y en este momento está preparando ese lugar. ¿Lo creen? Amén. El versículo 3 dice, cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que estén conmigo a donde estoy. Cristo volverá. Cristo nos va a venir a buscar. La angustia de los discípulos era porque su Señor los dejaba. Pero Cristo les promete que va a venir que van a volver a verlo. No solo que lo van a volver a ver, sino que Cristo
los va a ir a buscar para no separarse más, para que estén con Él para siempre. Y esa promesa también es para nosotros. Lo que vamos a ver y a quien vamos a ver en el cielo, no lo podemos entender todavía por nuestro propio cuerpo carnal. Pero una cosa es cierta, vamos a ver a Cristo. Leemos en Apocalipsis 22, versículo 4, que vamos a ver su rostro. ¿Creen que el sol de justicia va a volver y nos va a llevar a Él para que habitemos y no nos separemos jamás? John Riley dice, grande es la bendición de mirar hacia atrás a Cristo viniendo la primera vez para sufrir por nosotros, pero no menos grande es el consuelo de mirar hacia adelante a Cristo viniendo por segunda vez para resucitar y recompensar a los santos. Grande es su consuelo. Durante 3 años, Cristo estuvo revelando quién era y minutos antes les dijo a dónde iba. Lo hemos visto en prédicas anteriores. Les mostró que todo el Antiguo Testamento se cumplía en él. Si leemos el versículo 4 dice, ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Y aparece la primera interrupción en estos pasajes. Una interrupción de Tomás, que no es la primera vez que Tomás va a interrumpir, perdón, de manera negativa. Versículo 5 dice, no, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Luego de las hermosas palabras de consuelo que Jesús le da a sus discípulos, les declara que conocen el camino y sin embargo hay uno que dice que no lo conoce. Tomás, también llamado Dídimo o el mellizo. Aparece muy pocas veces en los evangelios. En primer lugar aparece en Juan capítulo 11, en donde lo vemos dispuesto a ir a la tumba de Lázaro con Jesús y a una posible muerte en manos de los judíos. Pero el incidente principal en donde nosotros más lo recordamos a Tomás es por su incredulidad respecto a la resurrección. En el capítulo 20 leemos que dijo que necesitaba pruebas visibles y táctiles de la resurrección de Cristo. ¿Recuerdan que él quería ver las manos, el agujero en las manos de Cristo? Pero en esta oportunidad confiesa no conocer a dónde iba Jesús. Confiesa no conocer tampoco cuál era el camino. Y esta confusión acerca del destino y la ruta de Jesús después de su partida provoca otro anuncio más de los anuncios de Cristo como el gran yo soy. Desde que arrancamos con la exposición del Evangelio según Juan, en el capítulo 6 vimos que Jesús se presenta como el pan de vida. En el capítulo 8 vimos que Jesús se anuncia como la luz del mundo. En el capítulo 10 dijo yo soy la puerta y también dijo yo soy el buen pastor. Y en el capítulo 11 dijo yo soy la resurrección y la vida. Y en esta oportunidad, en el versículo 6, se presenta como una de las declaraciones más potentes que nosotros podemos tener a la vista, más poderosas que nosotros podemos contemplar y leer. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Cristo es el camino, Cristo es el único camino por el cual una persona puede acercarse al Padre. Si leemos Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22, dice el escritor, así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida, a través de las cortinas al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza con Él, en Él. Pues nuestra conciencia culpable
ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Cristo es el único camino al Padre. No tenemos otro camino. No existe otro camino. No hay otra fe. No hay otra voz. No hay otro amor. Solo Cristo. Nadie más. ¿Queremos gozar de la eternidad? ¿Queremos ser consolados de todo lo que nos angustia? ¿Queremos calmar nuestra aflicción que nos da vivir en pecado? Lo único que tenemos que hacer es ir a Cristo, porque no tenemos otro camino. Cristo también se anuncia como que es la verdad, no es una sombra de la realidad, no es una apariencia, no es una copia de un ser. Jesús es la realidad última del universo, es el carácter de Dios y el propósito de la existencia humana. Cristo también es la vida, es la existencia en cumplimiento del diseño de Dios, de que seamos su templo viviente. En Juan capítulo 1, versículo 4 dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Solo Cristo es el camino a la salvación. Solo Cristo, nadie más. En el versículo 7, volviendo a Juan, dice, si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. La única opción y la única manera de poder encontrar alivio y recibir todas las bendiciones anteriores y todas las bendiciones que están escritas en la Biblia es conociendo a Cristo realmente. Pero aparece otra interrupción de otro discípulo, de Felipe. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Señor, muéstranos al Padre y estaremos satisfechos. Reina Valera dice, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús estuvo con sus discípulos 3 años. 3 años anunciándole que Él y el Padre son uno. De que para ir al Padre, lo único que hay que hacer es ir con Él. Nada más. Muéstranos al Padre y nos basta. Nos es suficiente. Nos conformamos con eso. Podemos entender que ¿se acuerdan cuando habíamos leído a los líderes judíos que le hacían la misma pregunta? ¿Vos sos el Mesías? ¿Sos el Mesías prometido? ¿Sos el Cristo? Pero un discípulo que estuvo 3 años al lado de Jesús, un discípulo que estuvo 3 años a la sombra de Él, ¿cómo puede preguntarle, muéstranos al Padre? Uno de los primeros discípulos que Jesús llamó le pide que le muestre al Padre. Y la respuesta de Jesús fue, y lo leemos desde el versículo 9, del versículo 9 al 11. Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no saben quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto. Esta respuesta la hemos visto ya anteriormente. Crean en mí o crean en mis obras. Jesús se los dijo a los judíos, a los líderes judíos. El Hijo habita en el Padre y el Padre habita en el Hijo. Es una morada en la cual también está incluido el Espíritu Santo, dando a una relación al interior de la Trinidad. Es la base para las afirmaciones en este Evangelio de que la gloria contemplada en el Verbo encarnado
era como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, como dice Juan capítulo 1 versículo 14. Aunque ningún ser humano había visto a Dios el Padre, el Hijo lo ha dado a conocer en estos pasajes. Tres verdades son proclamadas en estos pasajes: la unidad de las tres personas en la Trinidad, la unidad de la naturaleza humana y divina de Cristo, y la unidad de Cristo y su pueblo en la redención. Ahora, la segunda promesa que Cristo nos promete en estos pasajes es que las encontramos en el versículo 12, perdón. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Hagamos un repaso de las obras que había hecho Jesús. Sanó paralíticos, sanó leprosos, le dio vista a los ciegos, expulsó demonios, caminó sobre el agua, alimentó a más de 5.000 personas y muchas otras obras más. Ahora, este pasaje quiere decir que nosotros, sus discípulos, vamos a hacer obras mayores que esas. Vamos a ser capaces de ir haciendo milagros por todas las calles, demostrando de que nuestras obras son mayores que las de Jesús. Obviamente hay ideologías y hay enseñanzas que dicen que sí, pero es obvio que no, porque Jesús no está diciendo eso. Lo que Jesús nos está enseñando acá es que las obras que nosotros vamos a hacer hablan de solo cantidad y de alcance. Jesús, después de predicar 3 años, solo se convirtieron más de 3.000 personas, 120 personas, y varios días después de su ascensión, en el primer discurso de Pedro se convirtieron más de 3.000 personas. Eso es lo que quiere decir Jesús. No que nosotros vamos a ir haciendo milagros por todos lados, milagros extraordinarios, sino que el alcance del Evangelio, que el alcance de la predicación que Jesús estuvo enseñando a sus discípulos va a alcanzar al mundo, tanto en alcance como en cantidad. Jesús predicó y alcanzó solo a personas de Palestina, y hoy se predica el Evangelio en todo el mundo. La iglesia, con Cristo como su cabeza, predica el Evangelio en todas las naciones y discipula personas de toda tribu y nación. Esas son las obras mayores que vamos a hacer. Esas son las obras mayores que nosotros tenemos que hacer. En tercer lugar, Cristo nos promete que va a cumplir todo lo que pedimos en su nombre. Y acá también es una confusión, perdón, porque varias veces, y yo me hago responsable también de lo que me ha pasado o de lo que he hecho, de que pensamos de que cuando terminamos una oración diciendo en el nombre de Jesús amén, todo se va a cumplir. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia, pero no es así, hermano. Eso no es lo que quiso decir Jesús. El hecho de que todo lo que pidamos en su nombre quiere decir que la voluntad de Dios tiene que acoplarse a la nuestra, o al revés, nuestra voluntad se tiene que acoplar a la voluntad de Dios. Necesitamos tener una identidad con Cristo. Tenemos que identificarnos con el propósito de Cristo a tal punto que nuestra voluntad se acople con la voluntad de Dios. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 14 leemos, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Hermanos, cuando oramos, cuando nos arrodillamos en intimidad con el Señor, ¿pedimos solo cosas para nuestro beneficio o buscamos primero estar en sintonía con la voluntad de Dios? Recordemos que solamente somos creación de Dios, y si el Hijo, antes de ser preso, pidió que se haga la voluntad del Padre antes que de la de Él, ¿qué esperamos nosotros? ¿Qué más podemos hacer nosotros?
Pero sí, es una promesa hermosa de que si nosotros buscamos la voluntad de Dios y oramos conforme a la voluntad de Dios, Dios va a responder. Jesús va a pedir al Padre que obre. Y por último, el último punto, tenemos la promesa del Espíritu Santo. Versículo 15 al 17 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor. Quien estará con ustedes para siempre? Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará con ustedes. Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo en Pentecostés, luego de que Jesús fue ascendido a los cielos. Hay ideologías y hay enseñanzas que dicen que el Espíritu Santo no es Dios, pero el Espíritu Santo es tanto Dios como el Hijo, como el Padre. Los tres son deidad. Tenemos un Dios trino, un Dios en tres personas. Y el Hijo nos prometió que el Espíritu Santo va a estar con nosotros para siempre, para toda la eternidad. Pero, ¿cómo sabemos que tenemos al Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos que Cristo cumplió esa promesa en nosotros? Es sencillo. Hermanos, ¿creen que Jesús es nuestro Señor? ¿Lo creen de verdad? 1 Corintios capítulo 12, versículo 3 dice que nadie puede llamar a Jesús si no es por el Espíritu. Si ustedes creen que Jesús, el que nació en Belén y fue crucificado en una cruz, es su Señor, hermanos, tienen al Espíritu. Por otro lado, la presencia del Espíritu en el alma de una persona solo puede conocerse por los efectos que produce también. Y en Lucas 6, capítulo 4, 44 dice, cada árbol se lo conoce por su fruto, por su fruto. Un comentarista dice, sin el Espíritu Santo no hay parte con Cristo. Si no tenemos parte con Cristo, no hay perdón de pecados. Sin el perdón de pecados, no hay paz con Dios. Sin paz con Dios, no hay título en el cielo. Sin título para el cielo, no hay admisión en el cielo. Sin admisión al cielo, entonces ¿qué? No tenemos nada. No tenemos nada. Cuatro promesas en estos pasajes. Cuatro promesas. Confiemos en ellas, porque Cristo las cumple. Para terminar, y en resumen, y para poner en práctica cuando nos viene la aflicción, recordemos todo lo que venimos viendo. Las cuatro promesas. Recordemos que Cristo nos está preparando un lugar en la eternidad. Y cuando esté listo, Él mismo va a venir a buscarnos para que vivamos con Él para siempre. No es un rato, no es temporal, es para siempre, para toda la eternidad. No nos vamos a separar nunca, jamás. Punto número 2, prediquemos a Cristo a toda criatura. Llevemos el mensaje de salvación a todos los perdidos. Romanos capítulo 10, versículo 15 dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Es necesario que prediquemos el Evangelio a toda criatura para que la obra de Cristo tenga mayor alcance. En tercer lugar, busquemos estar en sintonía con la voluntad de Dios. Es la única manera en que tenemos de que Dios responda a nuestras oraciones. Antes de pedir, antes de buscar nuestra propia voluntad, busquemos la voluntad del Señor. Y por último, hermanos, si estamos afligidos, si nos sentimos angustiados,
tenemos un consolador, un abogado defensor que nos ayuda. Jesús era el consolador de los discípulos antes de su ascenso. Ahora tenemos al Espíritu Santo que cumple esa labor. Amén. Oramos.